con la lectura de Lucas. Vamos a leer en la parte que nos quedamos ahí en Lucas, capítulo 12, versículo 8, ¿verdad? Esta parte que Dios nos habla, nos enseña. Y el día de hoy Dios quiere hablarnos algo. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 12, versículo del 8 al 12. Quiero que tú lo leas, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que el Señor marca y lo vamos a ir leyendo igual, verso a verso. Dice su palabra, ¿verdad? Nos quedamos hace 8 días en la parte de a quién se debe temer. Nos quedamos hace 8 días que no debes temer al que mata el cuerpo, sino debes de tenerle miedo a aquel que puede quitar la vida y te puede, bueno, a ti no, ¿verdad? O quién sabe, ¿no? Si no has recibido a Cristo en tu corazón, te puede mandar al infierno, ¿no? Pero aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, dice su palabra que no tiene de qué preocuparse. Simplemente Dios enseña por medio de Cristo, palabras de Cristo, que aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón tiene esa posibilidad de ir al infierno. Entonces Jesús es claro, ¿verdad?, en su pensamiento. Aquella persona que no tiene a Cristo, mismo Cristo que es juez, puede mandar a alguien al infierno. Es el único, y lo veíamos, ¿verdad?, esta parte de que no es lo mismo el hecho de matar al hecho de quitar la vida. Dios no mata, Dios quita la vida. El término matar se atribuye al ser humano, que significa quitar la vida sin permiso. Eso significa la palabra matar, quitar la vida sin permiso. El único que tiene el permiso sobre la vida es Dios, porque Dios la dio, ¿verdad? Dios da la vida. Entonces Dios quita la vida, porque la vida es de Él. Bueno, esto lo vimos hace 8 días y también nos enseña la palabra diciendo acerca de la importancia que tienen los hijos de Dios para Dios. Dice su palabra, ¿verdad? 12:6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, ¿qué te enseña el Señor? Tú, como hijo de Dios, eres salvo por gracia. Dios conoce tus cabellos todos, y aún así, que el Señor conoce absolutamente todos tus cabellos, que el Señor conoce absolutamente todo lo que pasas, todo lo que tienes, todo lo que transcurre en tu vida. Dice su palabra que si los pajarillos, esos pajarillos que dijimos que son esta parte de lo que más pobre tenía alguien para comer, y esos pajarillos Dios dice que los tenía contados. Se sabe sus nombres. Dios se sabe tu nombre, Dios sabe tu condición, y dice, tú estás resguardado en las manos de Dios. Amén. Dice su palabra entonces, a partir del 8, Jesús menciona ciertas partes. Pareciera ser una condición. No es una condición. Mejor dicho, es lo que alguien vivió, lo que alguien transmitió. Aquella persona que tuvo la tremenda bendición de ser llamado hijo de Dios. Dice su palabra: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Bueno, aquí la palabra confesar no se está refiriendo a lo que comúnmente conocemos de confesar, hablar. Mateo 7:21 nos enseña una parte de hablar, confesar. No todo el que me dice, y esa palabra decir se traduce como hablar, como confesar. Sí. Pero también dice Romanos capítulo 9, versículo 10,
que todo aquel, dice que si confesares con tu boca que el Señor, dice, resucitó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Pero también dice una parte importante ahí, que es el creer en tu corazón. No solamente es el confesar. En el griego hay 7 tipos de palabras confesar. Sí. Hay muchas formas de confesar. Una parte de confesar es el hablar por hablar. Y el hablar por hablar es lo que Jesús se refiere a esa parte de confesar en Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice, en pocas palabras, no todo el que habla, no todo hablador que me dice Señor, no todo el que me canta, no todo el que me ora, no todo el que me chilla, no todo el que hace todo eso es considerado hijo mío, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la palabra confesar tiene muchos significados. Aquí la palabra confesar es la misma que la que se usa en Romanos, que si confesares con tu boca, pero más que confesar con la boca, tienes que confesarlo con la vida. Esa palabra de confesar se está refiriendo al verbo martureo. Bueno, tú dirás, ¿de dónde viene esa palabra martureo? Viene de lo que nosotros conocemos como la palabra mártir. ¿Y qué hace un mártir? No confesaba tanto con la boca, sino confesaba con la vida. Entonces aquella persona que confiesa a Cristo con la vida, de alguna manera o de otra va a confesar a Cristo con la boca. Yo puedo confesar a Cristo con la boca, pero si no lo confieso con mi vida, si no lo demuestro con mi vida, de nada me sirve confesarlo con la boca. Estoy perdido. Es lo que el Señor se refería antes, ¿verdad? Si no temas a aquel que puede quitar la vida, a aquel que puede matar, preocúpate y tenle miedo a aquel que te puede mandar al infierno. ¿Por qué? Porque tener a Cristo es un acto y una consecuencia de revelar algo. Yo se los decía hace tiempo, la obra de Dios en nosotros, la obra de Dios es en ti, en mí y a través de nosotros. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. La obra de Cristo es a través de tu vida. La obra de Cristo va a ser a través de tus obras. ¿Por qué? Porque con las obras es con la única situación que nosotros podemos demostrar a Cristo, o podemos demostrar lo que somos. No podemos decir, yo tengo a Cristo en el corazón. ¿Cómo lo demuestras? Forzosamente lo debes de demostrar con lo que haces, con lo que piensas, con lo que dices, con lo que actúas. Cuando nosotros lo demostramos con la vida, la obra de Cristo a través de nosotros. Primero Cristo va a hacer una obra en nosotros y después va a hacer una obra a través de nosotros. Dice su palabra: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, y el confesar es vivirlo, también el Hijo del Hombre le confesará. Esta parte de confesar ya cambia. No es el mismo confesar de tu vida que el confesar de Dios. El confesar de Dios aquí sí ya se llama declarar. Dice entonces, todo aquel, ¿cómo lo puedes traducir entonces? Os digo que todo aquel que me confesare, sí, lo vas a confesar con la boca, pero lo vas a confesar con tu vida. Cristo a través de ti. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es ejemplo. La vida del cristiano va a ser un ejemplo cada día, en todas horas, en todo momento. Cristo haciendo su obra y siendo tu bendición para todo aquel que te ve. El problema es cuando el cristiano, en lugar de ser bendición para alguien más, sirve como maldición. Ahí es cuando la gente habla mal del Evangelio. Ahí es cuando la gente se expresa mal del Evangelio de Cristo. Esta parte de, bueno, yo porque para ser cristiano, así, mejor me quedo como estoy. Para ser así como ellos, mejor así estoy. ¿Por qué? Porque algo la persona no está viviendo. Algo la persona está dejando de hacer, que está haciendo todo menos confesar a Cristo con la vida. Porque el confesar a Cristo con la vida te lleva a ser de bendición para aquel que te ve.
a todos. Aquí no solamente dice confesar a Cristo en la iglesia, con los hombres. La palabra hombres aquí significa el mundo. Dice su palabra entonces: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le declarará, le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Esto cuándo será? El día cuando estés en el cielo con el Señor. En aquella parte donde dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces, el declarar a Cristo con la vida te lleva a ser fiel a Dios. El declarar a Cristo con tu vida te lleva a esta parte de vivir a Cristo. Y el Señor, por consecuencia, te declarará, te confesará delante de sus ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es a toda acción hay una reacción, a todo trabajo hay una consecuencia. Sí. Todo tiene una reacción, a toda acción hay una reacción. Eso es inevitable. ¿Cuál es entonces la consecuencia de vivir a Cristo? Que Cristo te reconozca como su Hijo. Pareciera, te comentaba en un principio, pareciera esta situación como que fuera una condición. Tú me vives, yo te reconozco. No tiene que ver tanto con la condición que el hombre hace para que Dios actúe. No. Yo más bien te lo podría decir en el hecho que el que ya está predestinado para ser hijo de Dios, aquel que ya está predestinado para salvación, como consecuencia va a ser que Dios algún día lo reconozca. Y aquel que no está predestinado para salvación, aquel que se va a perder por obvias razones, el Señor no lo va a reconocer. Aquí la importancia de la gracia de Cristo es nosotros entender cómo estamos viviendo nuestro, y te lo pongo entre comillas, nuestro cristianismo. ¿En qué parte estamos? Si estamos en el camino de Dios o estamos en el cristianismo religioso. ¿En qué tipo de camino estamos? ¿Verdad? Porque el cristianismo religioso te lleva a perdición, mas Cristo te lleva a salvación. Dice su palabra entonces: aquel que me confesare ante los hombres. El Señor ya sabe de antemano quién le va a confesar y quién no. Esto no es algo al azar, esto no es algo de adivinación, esto es algo que Dios, desde antes que tú nacieras, ya sabía cómo te ibas a llamar, cuándo te ibas a pesar, cuándo te ibas a medir, qué te iba a gustar, qué no te iba a... Todo Dios ya lo sabe de ti. Todo. ¿Por qué crees que el Señor lo dijo antes? Aún tus cabellos ya están contados. Porque Dios lo sabe todo de ti. Porque Dios sabe cuándo vas a pecar, cuándo te vas a arrepentir, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Sí. Entonces, cuando el Señor a nosotros nos enseña esta parte de: si yo vivo a Cristo, tengo algo seguro; si yo no vivo a Cristo, yo no tengo algo seguro. Hablando de salvación, porque aquel que no vive a Cristo sí tiene algo bien seguro, que es el infierno. No me gusta hablar mucho del infierno. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo no se basa en el infierno. El Evangelio de Cristo se basa en el amor de Dios hacia el ser humano. El Evangelio de Cristo no es asustar a la gente.
El Evangelio de Cristo es hacer entender a la gente, hacer entender al creyente que Dios lo ama. Entonces, cuando tú vives en esta parte de amar a Cristo, reflejar a Cristo en tu vida, no tienes que preocuparte del infierno. No tienes que preocuparte. Muchos se preocupan en dónde está. Muchos dicen que está que está en el centro de la tierra. Otros dicen que está en otro lado. El problema no es dónde está. El problema es que no vayas a ir. Esté donde esté. Esté donde esté. La situación es no ir ahí. ¿Por qué no vas a ir ahí? Porque amas a Dios. Eres hijo de Dios. Muchos dicen, la nueva Jerusalén, ¿en dónde está? ¿En dónde estará? Muchos dicen, está en el tercer cielo. Otros dicen, no, bajará, según dice Apocalipsis, aquí a la tierra y estará aquí en la tierra. Bueno, en las doctrinas no se ponen de acuerdo. El problema, ahora que estamos viendo doctrina, no es en dónde va a estar. Eso no te debe de preocupar. Lo importante es que estarás ahí. Lo importante es que estarás ahí. Lo importante es que el centro de esa ciudad es Cristo y ahí vivirás con Él eternamente. Eso es lo que importa. Esté en Tabasco o esté en Honduras o esté al lado de la luna, no interesa. Lo que interesa es estar ahí. Nosotros podemos predicar que la salvación no se pierde. Nosotros creemos firmemente que la salvación no se pierde. Bueno, alguien predica que la salvación sí se pierde. El problema no es lo que tú predicas, sino lo que tú vives. ¿Cuántas personas no habrá ahorita en el lugar de tormento pensando que la salvación no se perdió y se perdieron? No es lo que tú piensas, es lo que tú vives. Vivir cerca de Cristo, confesar a Cristo, la obra de Cristo a través de nosotros nos lleva a esta parte de amarlo, sí, temerle y obedecerle y saber para quién servimos, y todo lo que hacemos con un solo objetivo. El objetivo es el amor a Dios. Dice su palabra. Seguimos leyendo. 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Oh, qué buen punto. Dos situaciones. Dos situaciones que nosotros analizamos. Todo aquel que hablare en contra del Hijo del Hombre, dice su palabra, le será perdonado. ¿Por qué? Analicemos el contexto. ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Entonces, cuando el Señor enseña, tú puedes hablar mal de mí. Fíjate, la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Y esto a mí me sorprendía muchísimo. La humildad de Jesús, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, el Eterno, hecho hombre, todavía Él se ponía en una condición tan humilde que decía: de mí puedes hablar lo que quieras. Porque la gente lo insultaba, porque el fariseo blasfemaba en contra de Jesús. Entonces el Señor, en su posición de ser humano y de humildad, excelente humildad,
que Él predicó, Él decía: de mí puedes hablar lo que tú quieras, de mí puedes decir lo que tú quieras. El problema es que no te permito que hables, digas, ¿verdad?, blasfemes en contra de alguien que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no permitía que el Espíritu Santo fuera blasfemado? Porque el representante de Dios en la tierra siempre ha sido el Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo, nosotros debemos de darle un valor al Espíritu Santo, como no te das una idea. Cristo vino a un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Venir, nacer y salvar lo que se había perdido. Mucho ojo cuando uno lee. ¿A qué vino Jesús? A salvar, a rescatar lo que se había perdido. Muy bien. Pero ¿quién va a hacer esa obra de regeneración en los que Cristo vino a salvar? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo nosotros la vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Comenzando la Biblia, comenzando la Escritura, el Señor nos enseña por medio de su palabra la importancia del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo. Cuando no le damos el valor suficiente al Espíritu Santo, estamos cometiendo un pecado. Por ahí anda gente predicando en la calle que el Espíritu Santo para ellos es de lo secundario lo que les sobra. La importancia del Espíritu Santo, porque mira, tú y yo estamos el día de hoy aquí por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú no hubieras llegado a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Cristo te salva, pero el que te invita a esa salvación es el Espíritu Santo. Cristo murió por ti, pero el que te lleva a Cristo es el Espíritu Santo. Jesucristo decía algo muy importante aquí. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al Padre sino por mí. La cuestión es: ¿quién te lleva a Cristo? ¿Quién te lleva a Cristo? ¿Tú te acuerdas cuando veíamos acerca de los bautismos? El bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí hay una persona que no cambia, que es el creyente. El creyente siempre va a ser bautizado en alguien o en algo. Cuando tú recibes la gracia de Cristo en tu vida, sí, el Espíritu Santo es el que te mete al cuerpo de Cristo. En pocas palabras, el que te lleva a Cristo, el que hace la obra en ti para meterte a Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo comprobamos? ¿Dónde comprobamos esta parte? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y tú lo puedes ver. Dice su palabra: en primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu, ¿sí? Porque por un solo Espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Quién te llevó a Cristo? El Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo es la que convence al mundo de que somos pecadores. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente es que día con día se arrepienta de sus errores. ¿Qué pasa cuando una persona no se arrepiente? Qué bonito. ¿Qué pasa cuando una persona le da lo mismo? Exactamente lo mismo. Puede aparentar, eso es muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando una persona no se arrepiente delante de Dios? No tiene la obra del Espíritu Santo. Y déjame decirte que en tu vida el que hace la obra para regeneración es el mismo que ya la comenzó, la continúa y la perfecciona. Y ese es el Espíritu Santo. Jesucristo, tú te acuerdas que nosotros lo leíamos. Puedes regresar un poquito, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando leíamos esta parte de Lucas capítulo 11, versículo del 14 al 23? Lo que el Señor Jesús hablaba aquí donde estamos en el capítulo 12 es consecuencia de lo que los fariseos creían del 14 al 23. De Lucas 11 del 14 al 23. Si tú te acuerdas cuando leíamos esa parte, ¿verdad? Te debes de acordar. Una casa divinina. ¿Cuál era el argumento de los fariseos en contra de Jesús? Él no hace los milagros por Dios, sino por el diablo. ¿Cuál era entonces la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Negar que el Espíritu Santo hacía los milagros y que los milagros los hacía el diablo. En pocas palabras, que Jesús tenía el diablo adentro y que por esa razón Él hacía milagros. Pero ¿cuál es el pecado? ¿Por qué Jesucristo dijo: si hablas mal de mí no hay problema, pero si hablas mal del Espíritu Santo sí hay problema? El no reconocer la obra del Espíritu Santo, el no reconocer la obra del Espíritu Santo es un problema hasta el día de hoy. En estas cuestiones doctrinales es muy difícil, pero yo llego a un solo punto. Cuando se enseña al creyente, acepta a Cristo, y tú tienes que echarle ganas para que puedas llegar al cielo, tienes que esforzarte para que puedas llegar al cielo, tienes que hacer todo lo necesariamente posible para que puedas llegar al cielo. Debemos de tener mucho cuidado con esa parte, porque la pregunta es: ¿en dónde entró? En todo ese discurso tan bonito, ¿en dónde entró la obra del Espíritu Santo? La salvación, el regeneramiento, no se le atribuye al Espíritu Santo, se le atribuye a la persona. Si tú te esfuerzas, si tú le echas ganas, si tú quieres, puedes tener la salvación. Si tú no quieres, te vas a ir al infierno. Eso es un tanto peligroso, porque ¿en dónde entró la obra del Espíritu? ¿Dónde se le dio su valor al Espíritu Santo? ¿Dónde se le dio su valor? Entonces pareciera que es un tema menor, pareciera que se enseña de una forma normal. Perdón, pero para mí no. Porque a mí la Escritura me enseña que la obra
de restauración, que la obra de cambio, que el que a mí me metió al cuerpo de Cristo, que el que a ti te metió al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Y yo no puedo dejar, ni puedo permitir que mi mente se contamine, que mi espíritu se contamine, que mi alma se contamine con que yo puedo llegar al cielo por mis obras. No podemos permitir eso como hijos de Dios. Y esto solamente me lleva a un solo camino, que es el camino de la humillación y reconocimiento día con día, que el Espíritu Santo es el que hace siempre la obra de convencimiento al ser humano. Y cuando yo como ser humano no estoy plenamente convencido que el Espíritu Santo es el que me ayuda a cambiar, quiere decir que ya me desvié del verdadero origen y camino de Dios. Porque hay muchos evangelios, muchísimos. Hay evangelios de la prosperidad, hay evangelios de obras, es el evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia te enseña una sola cosa: tú como ser humano no hiciste absolutamente nada para ser salvo, sino que el Espíritu Santo te convenció, te metió al cuerpo de Cristo y te selló. Filipenses es una preciosa carta que habla de esto. Pablo decía en Colosenses 1:6: estoy plenamente convencido que el que comenzó la obra en ustedes, él mismo la terminará, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí. Entonces es un proceso. Muchos decimos: Dios ya me cambió. No te ha cambiado, te está cambiando, pero ya ha cambiado muchas cosas, pero ya ha transformado muchas cosas de ti. Ya no eres el mismo, te falta mucho, sí, perfecto no eres, salvo sí, porque la obra la va a completar Él, no la vas a completar tú. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? No blasfemes en contra del Espíritu Santo creyendo que tú puedes llegar al cielo por tus propios méritos. No blasfemes en contra del Espíritu Santo pensando que alguien está más cerca de Dios y por lo tanto tengo que ir con Él para que Él ore por mí, para que la gracia de Dios se manifieste a través de esa persona sobre Él para beneficio mío. Eso se llama idolatría y es pecado. Idolatrar a la gente. Vámonos con tal persona porque él sí está cerca de Dios, porque Él tiene un poder de Dios impresionante y porque Él tiene el don de milagros. Órale, vamos. ¿No? Ahí vas. Ahí te metes. Y ahí sí adoras a Dios. Eso se llama idolatría. Y la idolatría es pecado. Darle su valor al Espíritu Santo es reconocer: gracias, porque por medio del Espíritu Santo soy libre para salvación, Señor. Gracias porque por medio del Espíritu Santo tengo entrada a Cristo y por medio de Cristo tengo entrada al Padre. En pocas palabras, soy salvo. La responsabilidad del cristiano, la responsabilidad del creyente que está plenamente convencido en Cristo, es vivir siempre humillado delante de Dios. Su palabra es clara, lo dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál es la parte de exaltar? La que Jesús está diciendo: yo te confesaré delante de los hombres. Tú me vives, yo te confieso. Pero tú me vas a vivir no porque tú quieras. Tú me vas a vivir porque mi espíritu está haciendo la obra en ti. Nunca podemos pensar que el ser humano tiene los suficientes argumentos para poder ser salvo. Oye, pero es que soy muy bueno. No me interesa que seas muy bueno. No me interesa que pagues tus impuestos. No me interesa que seas
seas muy noble, no me interesa que seas muy bondadoso. Si no tienes a Cristo y piensas que por tus buenas obras vas a llegar al cielo, estás metido en un problema. Porque el cristiano muchas veces cree que, a ver, ya ofrendé, ya fui al templo, ya oré. Pues como que creo que me estoy portando bien. Creo que ahora sí merezco el cielo y merezco que Dios me oiga. ¿Verdad? ¿Qué pensaba el hijo pródigo en su mente? Iré a mi papá y le voy a decir: papá, no soy digno. ¿Por qué? Porque él confiaba en sus obras. Y sus obras no meritaban que el papá lo perdonara. El problema es que el hijo tiene una mentalidad, el papá tiene otra. La mentalidad del papá es: hagas lo que hagas, eres mi hijo. La mentalidad del hijo es: me porté mal, no merezco a mi papá. Me porté bien, sí merezco a mi papá. Y no es de que tú creas merecer o no, es de lo que Cristo hace que tú tengas en tu vida. Entonces tú lo puedes leer. Dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. No le será perdonado aquel que blasfemare en contra del Espíritu Santo. Sí. Y en esta cuestión de blasfemar, hay muchas formas de blasfemar. El hecho de decir no existe es una cuestión de blasfemia. El hecho de insultar al Espíritu Santo es una cuestión de blasfemia. Pero el hecho para nosotros como iglesia, ¿cómo podemos o en qué podemos caer en el hecho de blasfemar en contra del Espíritu Santo? Pensando que por nuestros propios argumentos podemos llegar al cielo. Cuidado, porque le quita su valor al Espíritu Santo, y eso es un pecado. Ahora, dice su palabra, nos perdona. Aquel que piensa que por sus propios argumentos, si yo me porto bien, me voy al cielo, si me porto mal, me voy al infierno. No es de lo que te portes, sino de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Yo estoy cambiando por mi fuerza de voluntad. El cristiano no puede pensar eso. Muchas veces creemos: por mí, no, es que por mí yo tuve fuerza de voluntad y yo tuve decisión para cambiar. No es cierto. El ser humano no tiene fuerza de voluntad. ¿O sí? ¿Qué prometiste en el 2017? Uy. ¿Y qué has hecho? La pregunta es: ¿lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes fuerza de voluntad? No. Te dice el doctor: deja de comer eso, o dejas de comer. No. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza de voluntad. El ser humano no tiene esa cualidad. Entonces, cuando yo digo: ahora sí, me voy a echar ganas, y ¿qué pasa? No eres tú, es el Espíritu Santo obrando en tu vida, porque Él es el que da el poder de la voluntad, no nosotros. Dice su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 14: porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No es solamente el querer, sino el hacer. No solamente el decir yo quiero, yo hago. Porque el querer y el hacer lleva un mundo de diferencia. Por ahí dice: la delincuencia está tan fea que ya hasta me robaron las ganas de trabajar.
No es solamente el querer. Ay, es que sí quería ir. Y luego, no fui. No, me cae que sí quiero cambiar. Pero nomás no puedo. Eso es muy común. El alcohólico dice, es que sí quiero cambiar. ¿Por qué no lo hace? Porque no puede. Porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, el que produce en nosotros el querer. Pero no solamente es el querer, sino el hacer. Entonces, cuidemos en nuestra vida como creyentes cada día esta parte de estar siempre humillados delante de Dios. Lo que tienes, ¿es por tu trabajo? No. Hay gente que trabaja mucho y no tiene nada, y hay gente que trabaja poco y tiene mucho. Entonces, ¿en dónde consiste la bendición? En lo que Dios te da. Lo que tienes no es por tu esfuerzo, lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Así de fácil. Los dones y virtudes que tienes no es porque eres muy guapo, sino porque es la misericordia de Dios en tu vida. Tus defectos, tus errores, tus carencias y tus debilidades, Dios te las dio para una sola cosa, para que el Espíritu Santo obre en ellas y tú vivas siempre agradecido. La persona que no agradece su cambio no ha entendido nada. Yo no sé si tú agradeces tu cambio. No sé si tú como creyente en Cristo, como hijo de Dios, agradeces lo que Dios ha hecho en ti. Persona que no agradece su cambio, persona que no ha entendido absolutamente nada de la obra del Espíritu Santo. Persona que agradece su cambio es porque ha entendido en dónde es su lugar, en dónde es su posición. Y la posición del cristiano es estar siempre, ya lo dice su palabra, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, humillados y arrepentidos siempre delante de Dios. Y si tú vives humillado, Dios te exaltará. Si tú vives con soberbia, Dios te va a humillar. Eso es un hecho. Entonces aprendamos cada día de la palabra de Dios. El confesar a Cristo con la vida te implica que estés humillado delante de Dios, que te arrepientas, que tu forma de pensar cambie. Probablemente no podemos, pues claro que no vamos a poder, nunca vamos a poder nosotros. ¿Cuál es la única situación? ¿Cuál es la única alternativa? Cristo. Cristo en todo, ya lo aprendimos en doctrina. Principio fundamental de la sana doctrina, Génesis capítulo 2, versículos 6 y 7. El árbol en el centro de nuestras vidas. El árbol en el centro de ese huerto. Ese huerto es tu vida, pero el centro de tu vida es Cristo y no cambia, no varía. Es lo mismo, así comenzó, así queda, así termina. Tu vida, cuando la dejas en las manos de Dios, y no te preocupas, Dios sabe qué hacer con tu vida. Nosotros no sabemos qué hacer con ella. ¿Qué vas a comer hoy en la tarde? No sabes. ¿No? Y mañana menos. Pero Dios tiene en control toda tu vida y toda tu situación. Solamente vive humillado delante de Él y Él te exaltará. Oramos a ti.